Y para hablar sobre esta cumbre, saludo con gusto en el estudio a James Salazar, quien es subdirector de análisis económico de CI Banco, y a Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues bueno, primero me gustaría que pusieran sobre la mesa cómo está México en relación a estas grandes potencias emergentes, por decirlo así, en temas de comercio, en tema de crecimiento, también de pobreza, PIB per cápita. Si me permites empezar, gracias por la invitación, Susana. Mira, la verdad es que pues como que tenemos que separar mucho a México de los BRICS, y dentro de los BRICS hay que hacer una separación, porque como que China está fuera de los demás. Todos son economías no muy abiertas y son exportadoras, como tú sabes, de commodities, de materias primas. En cambio, China es un país manufacturero, es un país mucho más abierto. En ese sentido nos parecemos más en México. Pero yo creo que la gran diferencia entre México y los BRICS, para empezar a ver algunas similitudes, es que en México somos una verdadera economía de mercado. Aquí no intervenimos en el mercado cambiario, realmente se respetan las reglas del mercado, cosa que ningún BRIC parece. Entonces, en ese sentido que estamos en un mucho mejor posicionamiento ahí. Ahora, donde adolece México pues es en la parte de crecimiento. Lo que pasa es que a la hora de comparar el crecimiento del PIB de estos países con el de México, entra China con tasas de crecimiento muy altas. Como que también habría que separar, quitando China, qué tanto han crecido. Claro. Y justamente en los últimos años, con la caída de los precios de los commodities, particularmente el petróleo, pues México ha sufrido, y los otros BRICS también, que son principalmente su exportación principal. Entonces, en ese sentido, yo creo que esas son las principales diferencias y similitudes que quisiera remarcar. Yo creo que lo más importante es que México ahorita esté participando en esta cumbre, justo porque pues, en Estados Unidos nos están haciendo a un lado el gobierno actual. Claro. Sí, de acuerdo, coincido con Gabriel. Buenas tardes. Aquí quizá convendría también hacer un poquito de antecedente. O sea, si México no pertenece a los BRICS como tal, en el acrónimo es básicamente por la definición, porque en su momento, cuando se originó el concepto, el economista en jefe de Goldman Sachs, lo único que dijo, bueno, vamos a tomar las economías en desarrollo que están en el top 15, pero que no pertenezcan a la OCDE. Entonces, México, como ya pertenece a la OCDE, pues quedó fuera. Pero en sentido estricto, compartimos los requisitos que en principio reúnen a estos países para pertenecer al bloque. O sea, somos una economía con una extensión territorial grande, con una población significativa. En términos de pobreza coincidimos, o sea, tenemos, los 4 países tenemos, bueno, los 5, incluyendo a Sudáfrica, junto con México, tienen casi los mismos problemas en términos sociales. Entonces, sí hay algunas similitudes en ese sentido. Bien, como ya lo decías, Gabriel, esta reunión se lleva en un momento clave en el que culmina la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la segunda etapa. Y pues bueno, de cierta manera, digamos que Enrique Peña Nieto quiere demostrar que pues tiene alternativas, además de Estados Unidos, con otros países. Sabemos que México registró un déficit comercial con el grupo de los BRICS por más de 33,000 millones de dólares durante el primer semestre de este año. Y pues en caso de la reducción de un superávit comercial con Estados Unidos, podría ser compensado con una baja similar o cercana con el déficit reportado por los BRICS. Sí, pero de todas maneras yo creo que es muy complicado llevarlo a cabo, ¿no? Para empezar, pues hay que abrir muchos caminos, los productos con los cuales nos identificamos que nosotros podríamos importar de estos países, prácticamente ya los importamos, los que les podemos exportar, yo creo que sin duda hay oportunidades, pero tampoco se van a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Todo esto ha sido con base al mercado, con base a las distancias, a los costos de transportación, y sin duda eso ha sido clave para nuestra integración con Estados Unidos. Entonces no va a ser fácil eso, y tampoco va a ser fácil que Estados Unidos se salga del Tratado de Libre Comercio, ya sea de jure, ¿no? Que digan nos salimos, o de facto realmente que se acaben las transacciones. Eso no va a ocurrir. Entonces yo creo que en ese sentido pues sí, yo creo que está muy bien que México esté participando en esta reunión, ¿no? De los 4 objetivos que mencionó el presidente Peña Nieto. Uno de ellos es justamente pues explorar cómo expandir el comercio y las relaciones entre los BRICS y México. Yo creo que está muy bien que se siga con este esfuerzo, máxime como está la situación actual con Estados Unidos. James. Sí, coincido también. Aquí lo único que no hay que esperar demasiado, porque en general, y sobre todo con China, pues no somos economías complementarias, somos economías que compiten, quizá dentro del grupo con Brasil, y que incluso es donde hay más acercamiento comercial. Ahí tenemos 2 acuerdos limitados, pero de cooperación económica, unos en el marco de la LADI. Entonces, sí, en ciertos grupos. Aquí el mensaje que debe quedar claro es como de que no necesariamente vamos a poder venderle todo lo que quisieran. En sentido estricto, se abren oportunidades
pero hasta ahí. O sea, no, difícilmente vamos a poder invadir de productos mexicanos a estos países porque la mayoría somos competitivos. O bueno, competimos directamente. Claro. ¿Puedo comentar algo? Sí, por supuesto. Aquí, James, coincido totalmente contigo. De hecho, pues eso fue lo que pasó con México a raíz de que China entró a la OMC en 2001. Pues claro, sustituyó muchísimo de nuestros productos que exportamos a Estados Unidos. Nos ganaron por varios años, inclusive, pues la participación de importaciones de Estados Unidos, ¿no? Más de China, menos de México. Pero yo creo que eso puede llegar a cambiar, ¿no? Digo, estamos lejos. Pero recordemos que China está haciendo este cambio, este paso de la muerte, de ser un país manufacturero exportador a un país consumidor. Entonces, tal vez en ese sentido, pues al final del día, siendo un país más consumidor, podamos exportarle más bienes a China. Entonces, esto nada más lo dejo, así que podría cambiar. Precisamente es lo que les quería preguntar. Creo que hay mayores oportunidades con China, ¿no? En esta transición que vemos. Gabriel, ¿cuáles son las oportunidades y los retos en esta relación comercial entre México y China en vías de un tratado de libre comercio, de un acuerdo de cooperación económica en esta visita y en un momento clave de la historia de México y el comercio? Claro, yo creo que las oportunidades son infinitas, muy altas. Sobre todo porque los sueldos en China no son lo que eran antes. Antes había una fila de infinita prácticamente personas queriendo trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana por prácticamente un plato de arroz y ya no. Y tampoco hacen las baratijas que luego venden en el centro de nuestra ciudad, sino ya también hacen cosas mucho más especializadas. Los sueldos en 2002, manufactureros promedio entre China y México, había un diferencial de 240%. ¿No? Los de China por abajo de México. Hoy por hoy están por arriba, depende de las estimaciones, 20-30%. Entonces, en ese sentido, pues ya el poder adquisitivo de los chinos se ha incrementado de manera significativa. Entonces, podemos, sin duda, enviarles manufacturas, que es lo que nos especializamos nosotros, que ya no son tan competitivos. Podemos enviar muchos productos agropecuarios. Sobre todo recordemos que allá consumen pues muchísimo arroz, muchísima carne de puerco y bueno, yo creo que posibilidades también en la parte de servicios muy, muy importantes, porque ellos apenas se están integrando a la parte de mercado y en México tenemos muchos años ya en una economía de mercado donde podemos dar consultoría y otro tipo de cosas. Sí, de acuerdo. También lo que ya hemos estado viendo es que la parte sobre todo de importaciones, ya cada vez el porcentaje que corresponde a bienes de consumo es menos. Lo que estamos ya importando más incluso son insumos y bienes de capital, y eso es parte de las oportunidades que te vienen. No necesariamente llegamos al mismo tema de siempre de el déficit o las importaciones son malas. En la parte de exportaciones incluso ya hay acercamientos. Digo, es una muy buena noticia que el presidente Enrique Peña Nieto se haya reunido ya 7 veces con el líder chino. Esto significa que sí se están explorando demasiadas las áreas de oportunidad. Ya hay acercamientos a través del grupo de alto nivel y estos son buenas noticias. Bien, entonces, independientemente de lo que pase con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, pues es positivo que esté explorando estos nuevos mercados y también con China, pues crecer esta relación que, como decíamos, pues puede transitar a una economía de consumo con México. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, y James Salazar, subdirector de análisis económico de Ceibanco. Esperamos tenerlos próximamente por acá. Gracias. Gracias. Gracias.